En una ocasión, un león se aproximó a un lago de aguas cristalinas para calmar su sed. Al acercarse al agua, vio su rostro reflejado en ella y pensó: «Vaya, este lago debe ser de este león. Tengo que tener mucho cuidado con él». Atemorizado, se retiró. Pero tenía tanta sed que al rato regresó de nuevo al lago y allí estaba otra vez el otro león. ¿Qué podía hacer? La sed lo asfixiaba y no había otro lago cercano. Víctima del miedo, retrocedió de nuevo. Horas después volvió a intentarlo. Se acercó al agua y abrió sus fauces de forma amenazadora, pero comprobó que el otro león hacía lo mismo. Sintió terror y salió corriendo nuevamente. Era tanta la sed que lo intentó varias veces, pero siempre huía espantado. Pasaban las horas y la sed era cada vez más intensa, de modo que tomó la firme decisión de beber agua del lago, sucediese lo que sucediese. Así que, armado de valor, se acercó al lago y con decisión metió su boca en el agua, y el otro león desapareció. Muchos de nuestros temores son imaginarios. Solo cuando nos enfrentamos a ellos desaparecen. Haz como este león, insiste, ten valor y hazle frente a tu miedo. No dejes que tu miedo imaginario limite tu vida. El miedo es una emoción básica necesaria para la supervivencia del ser humano. El miedo prepara los músculos para salir corriendo ante un peligro y también prepara nuestro cuerpo para mantenerte inmóvil frente a una amenaza que amerite que estemos muy quietos. Visto de esa forma, el miedo es nuestro aliado, ya que nos permite sobrevivir. Ahora, el miedo que nos hace daño es ese miedo psicológico que nos mantiene o moviéndonos mucho para escapar de ciertas situaciones, como por ejemplo Jonás, que sintió temor y rechazaba también la palabra del Señor. No quería ser obediente al mandato del Señor. O ese miedo que nos mantiene inmóviles para evitar ciertas cosas. Hay un dicho que dice: no hay peor tormenta que las que se arma uno mismo en su cabeza. Hubo un discípulo de Jesús que también sintió muchísimo miedo. Y ese discípulo fue Pedro. Pedro también quiso andar sobre el agua y Jesús le dijo que fuera, que saliera del barco. Pedro sale del barco, pero como el viento soplaba fuerte, le dio miedo y comenzó a hundirse. Si leemos en Mateo capítulo 14, del verso 24 en adelante, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciéndoles: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta historia es extraordinaria. De Pedro podemos aprender que el Señor le dio lecciones de humildad, lecciones de fe, lecciones de dependencia, lecciones de amor. Pedro estaba seguro que si los demás daban un mal paso, si los discípulos se apartaban de Jesús, él nunca iba a fallar. Pero el Señor Jesús le respondió: me negarás 3 veces. Y antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó. Sin embargo, a este muchacho de aproximadamente 20 años, cuando el Señor lo llamó, a este hombre el Señor le dio las llaves del reino de los cielos. Las investigaciones recientes en psicología a la evidencia bíblica indican que Pedro era de temperamento colérico, impulsivo, impetuoso y con tendencia al liderazgo. Ese viento que
vino sobre Pedro puede representar las tormentas que llegan a nuestras vidas y por momentos nos hacen dudar, nos hacen perder la confianza, nos hacen sentir miedo. Pero ahí estaba Jesús dándole lecciones de amor a Pedro y a todos los que estaban dentro de la barca. El éxito de la alimentación de las casi 15,000 personas con unos pocos panes y peces se ve opacado por el terror de una tormenta en el mar. Es tan agresiva esta tormenta que tristemente cuando Pedro y sus compañeros ven a Jesús en un primer momento en el mar, ellos no lo reconocen, porque eso hacen las tormentas. Trabajan para que no reconozcas al Maestro. Ellos estaban a merced de las olas. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando sientes que estás por hundirte? ¿Qué haces cuando realmente estás asustado? Hay muchas cosas que nos producen miedo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a la pérdida económica, a la pérdida material y a la pérdida de personas, de nuestros seres queridos. Miedo a la muerte misma, de uno mismo. Miedo a la soledad, miedo al dolor. El texto que acabamos de leer es muy claro. Los que tenían miedo eran los discípulos, pero quien se acercó a ellos fue Jesús. Ten paz, porque no se trata de la cantidad de pasos que tú puedas dar. Pedro, así como nosotros, tuvo la intención, tuvo iniciativa de enfrentarse al miedo y pidió caminar con Jesús, pero no pudo avanzar mucho. Y Jesús le exhortó con amor y lo sacó del agua. Eso hace el Señor cuando nosotros sentimos que nos hundimos, nos saca del agua. Aquí vemos una relación hermosa. Pedro tuvo la iniciativa, como pudo caminó, pero en el momento de su caída, el Señor lo auxilia. Dios actúa en medio de todos los problemas que te paralizan. El miedo también es un vehículo que nos lleva a Dios. La mayoría de la gente piensa que lo que hace actuar a Dios es la fe, pero realmente es al revés. Dios actúa para que tengamos fe. Hay 3 cosas muy puntuales que podemos aprender de esta lección. Número 1, el miedo es un vehículo que te dirige, que te acerca a Dios. El miedo es un recordatorio de que no eres autosuficiente, de que no puedes ser independiente. Así tengas la edad que tengas, siempre vas a depender de Dios. Necesitamos de Dios en todo y para todo. Número 2, hay diferentes miedos que nos paralizan, pero recuerda que Jesús ya viene caminando sobre las aguas. Él puede hacer callar la tormenta y lo hará a su tiempo. Él está preparando tu corazón. Y número 3, sea cual sea tu situación, sea cual sea la tormenta que hoy está agitando tu vida, recuerda que lo que sostiene tu vida entera no es tu barca. Lo que sostiene tu vida es el Dios que camina sobre las aguas. Hoy el Señor te dice, ten ánimo, no temas, yo soy. Hoy el Señor calma esos vientos con el propósito de que vengas a Él y le adores. En el verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. El miedo es un canal para que nosotros podamos reconocer quién es el Hijo de Dios, quién es el que nos auxilia, quién es el que nos ayuda. Hoy tú puedes decir, Señor, tu amor me sostiene cuando me estoy hundiendo y ni siquiera me preocupo cuando me preguntas por qué no confías en mí, porque sé que incluso con esa pregunta está fortaleciendo mi fe. Tenga o no tenga miedo, conozco a Cristo, que es mi fuerza y mi fuente de vida y salvación. Oro para que hoy Él sea también tu fortaleza. Deja que tus temores sean conquistados por una fe que confía en Jesús, hoy y por siempre. Oremos. Yo sé, Señor, que habrá momentos en mi vida en los que tendré miedo. Sé que muchas cosas no saldrán de acuerdo a mis planes, pero estoy empezando a darme cuenta de quién es el que me sostiene, aún en medio de mis miedos. El Salmo 23 dice, aunque yo deba pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, por haberme hecho como me hiciste.
Gracias porque me diste la capacidad de sentir. Y aun cuando esta emoción sea desagradable, hoy entiendo, Señor, que todo me dirige a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.